Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Esta es la oración que un padre de familia hace a los pies de Jesús, después de que ha llevado a su hijo para que lo sanen los discípulos. Y sin embargo, no han podido hacer nada por él. Jesús le dice, para el que tiene fe, todo es posible. La respuesta del padre de familia es esa. Creo, Señor, pero aumenta nuestra fe. Nosotros como discípulos de Jesús también estamos llamados a pedir a diario que el Señor aumente nuestra fe para que en medio de las dificultades de la vida sepamos que Él está con nosotros. La palabra fe viene de una palabra latina, fides, que significa fidelidad, confianza, lealtad. Por eso podemos decir que la fe es un acto personal, libre y voluntario. Así, el Catecismo de la Iglesia Católica nos define la fe como la respuesta libre del hombre a Dios, que ha salido por iniciativa propia a revelársele al hombre, para dársele a conocer y para indicarle el sentido más profundo de su vida. La misma Sagrada Escritura en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, podemos descubrir cómo el autor sagrado habla de la fe, describiéndola como la certeza de poseer lo que aún no se tiene, pero también nos dice que es aferrarse a aquello que creemos y que esperamos. La fe, por lo tanto, nos dará la posibilidad de creer en aquel en el que confiamos, de creer en el poder de Dios, de confiarnos a su lealtad, a su bondad, a su misericordia. Porque si hay algo, es que Dios jamás traiciona, jamás dice algo diferente de lo que ha prometido. Por ello podríamos afirmar que la fe incluso sucede sin haber visto, que no necesitamos comprobar que las cosas sucedan para tener fe, sino todo lo contrario. Creemos para ver. En el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, son los discípulos quienes le piden a Jesús que les aumente la fe. La respuesta es muy conocida. Si tuvieran fe, aunque fuera como un granito de mostaza, que es el más pequeño de todos los que existen, ustedes serían capaces de decirle a ese monte, muévete, y ese monte se movería. Con la fe haríamos grandes maravillas en nuestra vida. Por eso Jesús les va a reiterar a sus discípulos que tener fe implica creer en la palabra de Dios, confiarse en las palabras que Dios les dirige a ellos. Y la fe también crece cuando confiamos en el poder de Dios. ¿Cuántas maravillas haríamos en nuestra vida si tuviéramos una fe tan grande? Piensa en cuántos montes serías capaz de mover en tu vida. Montes como los resentimientos, montes como el dolor, la tristeza, el sinsentido, el vacío. Por eso la fe da sentido de vida. Y Jesús quiere aumentar la fe de todos los que somos sus discípulos, diciéndonos, confía en las palabras de tu Padre que tanto te ama. Confía en el poder que Dios tiene, porque el poder de Dios se llama misericordia, bondad, ternura. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros creemos en Dios y tenemos una fe tan grande, seríamos capaces de mover montañas. Para nosotros es fundamental, como equipo, trabajar todos los días y entregarte el mejor material. Por eso te pedimos que nos regales un like para nuestros videos, que los compartas con todos aquellos que tú consideres les puedan servir, que te suscribas a nuestro canal y que invites a que nuestra familia Dracma sea cada vez más grande y que puedan suscribirse a nuestro canal. Porque recuerda, yo soy Dracma, tú eres Dracma y todos somos Dracma.
Hay 4 pasos fundamentales para aumentar la fe. Lo primero es conocer más a Dios, porque entre más conozco a aquel que me ama y a aquel en el que confío mi vida, puede mi fe crecer. El segundo es sirviendo, porque no hay duda, cuando uno es capaz de salir de sí mismo, la fe en Dios crece, porque entonces entendemos que nuestra vida tiene sentido al ser llamados por Dios para servir, para amar, para buscar al necesitado y ayudarle en medio de sus dificultades. Lo tercero es con el testimonio de fe de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Cuando somos capaces de valorar a las personas que con su ejemplo nos dan un testimonio de fe. Y 4, con la oración. Cuando pedimos como los discípulos y como el Padre de este Evangelio, que dice a Jesús, aumenta mi fe. Por ello quiero recomendarles el taller sobre la fe, donde hablamos de las promesas de Dios que siempre se cumplen, pero solo se cumplen para los que tienen fe. Les dejamos las referencias del taller en este mismo video. Para las personas que tenemos fe y que tenemos fe en Dios, tenemos fundamentalmente 2 tareas. La primera es compartir nuestra fe, porque cuando nosotros compartimos nuestra fe, la fe no se divide, se multiplica. Esto significa compartir la experiencia de amor que hemos vivido, para que otros que también tienen necesidad de conocer al Señor puedan reconocer su presencia en medio de su vida. Me viene a la memoria una mujer quien vivió una desgracia, el asesinato de uno de sus hijos. Y ella, en medio de su dolor, me decía, Padre, ¿qué hago? La respuesta fue, confía en Dios, ten fe en Él. Y mira a María, que también entregó a su hijo con todo el dolor de su corazón, pero que con fe le dijo al Señor, hágase en mí según tu palabra. La segunda tarea que tenemos para los que tenemos fe es dar testimonio de ella. Porque de nada valdría conocer a Dios, decir que tenemos a Dios en nuestra vida, si nuestra vida no es un claro reflejo de que Dios habita en ella y de que somos conscientes de su presencia. Por eso, tenemos el llamado de la fe para compartirla y para dar testimonio de ella. Así lo dijo Jesús a sus discípulos antes de subir al cielo en la ascensión. Vayan y den testimonio de mí ante todas las naciones, bautizándolos, es decir, sumergiéndolos en el misterio de la fe, del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos visto cómo para tener fe no son necesarias las pruebas, es decir, no necesitamos ver para creer, necesitamos creer para ver, porque la fe es la que nos conduce a vivir en la confianza de que Dios no defrauda y no deja de cumplir sus promesas. Testimonios en la Sagrada Escritura tenemos muchos. María, Abraham, los profetas, los mismos apóstoles y obviamente la fe de Jesucristo que se confía al amor del Padre. A un Padre al que le dice al inicio del Evangelio de Lucas, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Y las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas serán, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un acto de fe, de confianza, de fidelidad, de lealtad a aquel que lo ama y que lo recibe en sus manos. Aprender a tener fe es la llamada que hoy recibimos. Que en mis actos se refleje la fe en ti, Señor.